ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025 en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina. IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación Inmula, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Nieman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, como siempre, Juan Domingo Palermo, aquí desde Radio Cultura, desde la ciudad de Buenos Aires al mundo. Hoy tenemos una propuesta muy especial porque nos visita aquí con nosotros Constantina Cini. Constantina, tiene un currículum que hay que leerlo en parte porque ella es doctora en Ciencias Empresariales del Instituto de Empresa, del IE, de allí de España. Tiene una experiencia internacional en el mundo de los negocios, en el sector academia. Trabajó en Grecia, es oriunda, nacida en Grecia, en España y en Costa Rica. Tiene investigaciones realizadas sobre el tema conductual fundamentalmente. Es investigadora principal en 2 proyectos nacionales relacionados a la digitalización y sostenibilidad. 2 temas que hoy son un efecto llamado en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo. Tiene trabajos publicados en tema del sector de recursos humanos, en distintas bibliografías. Constantina viene también como investigadora principal de una de las consultoras más importantes del mundo en la gestión psicosocial, una consultora B Corp, que es A4Health, que ya los invito a que ingresen a www.a4health.es. Y les quiero contar que Constantina tuvo una ponencia muy importante en el 85 Congreso que se hizo argentino de seguridad, organizado por el Instituto Argentino de Seguridad, donde impactó tanto que le dijimos: Constantina, ¿podemos dialogar contigo sobre cómo gestionar la salud mental y emocional de los trabajadores y cómo impactan la productividad? Bueno, Constantina, muchas gracias por estar aquí en el Observatorio del Trabajo en nuestra temporada 16. Muchísimas gracias por la invitación y ya me has hecho sonrojar, así que lo agradezco mucho y es un placer estar aquí contigo. Bueno, me gustaría que para empezar a dialogar en esta primer parte de la presentación, donde vamos a presentar la entrevista del día que vamos a tener contigo de mitad de programa en adelante. Primero vamos a tener al doctor Klinsberg, que les cuento que hoy nos va a presentar un informe sobre el Premio Nobel Verde, más las buenas noticias, como siempre, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos en este mundo tan caótico, tan incierto, para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones con el corazón abierto, con la mente sana y con el corpore sano, como se dice. También tendremos a Jorge Potente, como siempre, con las noticias, pero nos gustaría que nos hables un poco en código sobre qué son los factores psicosociales, qué son los riesgos psicosociales, por qué es importante gestionar hoy por hoy la salud mental y emocional de los trabajadores para esos líderes que sean muchos mejores, que sean más productivos y también que sean más productivos para las organizaciones, ¿no? Claro, pues los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo en realidad no es nada nuevo. Llevamos hablando de eso desde los principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Pero nunca le dimos importancia, nunca pensábamos que era un factor clave, siempre pensamos que la gente trabaja pues o bien por dinero o por castigo, por así decirlo, ¿no? Pero la idea es, y yo siempre lo pongo así, la idea es que tanto el dinero como el castigo pues te puede funcionar para una temporada. En realidad quieres que la gente sea productiva, que la gente tenga compromiso con su trabajo, ¿no? Y ¿cómo lo logras eso? Gestionando la parte psicosocial en el lugar de trabajo. Hablamos de tener un buen clima de trabajo, hablamos de cuidar un poco los puestos de trabajo a nivel de que no haya sobrecarga de trabajo, que haya peticiones razonables a nivel resultados y a nivel tiempo. También hablamos de gestionar factores como
la carga que ponen las nuevas modalidades de trabajo, la digitalización, la conexión permanente, ¿no? El teletrabajo para mucha gente, cuidar un poco nuestra gente, entender qué problemas pueden tener en el lugar de trabajo, no de trabajo en sí, sino de la forma que se ejecuta, ¿no? Cuidarlo para tener gente más comprometida, con lo cual gente más productiva, más satisfecha, que da ese extra en su esfuerzo para la empresa, ¿no? O sea, entonces vos nos decís que es importante cuidar cómo se organiza el proceso de trabajo, ¿no? Correcto. Una parte tiene que ver con el proceso de trabajo. Es decir, ¿tienen mis trabajadores todos los recursos? ¿Qué son los recursos? Materiales, puede ir de dinero, de herramientas de trabajo, de una organización de las tareas que hacen lógica, eficiente, ¿no? Para hacer su trabajo bien. Esa es una parte. Y la otra va un poco del clima laboral que se genera dentro del lugar de trabajo, es decir, nos respetamos, no nos insultamos, no abusamos de las personas, ¿no? Que muchas veces vemos que en general los que tienen más poder pueden abusar, entre comillas, ¿no? Emocionalmente, ni llego a hablar de lo físico, ¿no? A los de más bajo nivel puede ser que haya conflicto, que haya irritabilidad en el puesto de trabajo. Cuando yo no puedo hacer mi trabajo bien, pues termino como más irritado, más conflictivo con mis compañeros, ¿no? Hablamos de esas cosas. También a todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades. Dos cosas mayormente, he dicho antes, teletrabajo y mucha digitalización. La gente desconecta cada vez menos y cuando desconectas menos, estás menos conectado. Es como una paradoja. Pero si yo tengo que estar alerta, a contestar correos a todas horas del día, si recibo llamadas, si tengo que urgentemente contestar a los clientes, ¿no? Pues eso no me permite desconectar. Y si no desconecto no voy a ser igual de productivo. Voy a poner como un modo de piloto automático y hacer las cosas medianamente como pueda. Me hace recordar a una fábula que hay del leñador que sale a cortar árboles. Uh-huh. Y bueno, dice, corto en 1 hora tanta cantidad. Bueno, si trabajo 8, voy a cortar más. Y resulta que cada vez que trabajaba más, cortaba menos. Claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no afilaba el hacha, ¿no? Claro. Entonces, qué importante está también en trabajar en el desarrollo de talento también, ¿no? Como un factor central. Las competencias, organizar tu proyecto profesional. Hoy por hoy, en la vida no es solamente trabajar para crecer o para tener el desarrollo en tu organización, sino tiene que haber, ¿no? una cierta organización de todo lo que es el proyecto profesional, del talento, ¿no? Correcto, y eso nos lleva a lo que se habla mucho de las nuevas generaciones. Dijiste antes que la vida no es trabajar y trabajar, nunca lo fue. Lo que pasa es que generaciones como la mía y las anteriores, pues lo teníamos muy asumido. Claro. Pero ahora las nuevas generaciones vienen con más demandas, digamos, de poder tener vida también, ¿no? Antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Bernardo Kliesberg, que nos va a hablar sobre el Premio Nobel Verde, nos gustaría que le digas a nuestra audiencia algo que planteaste en el Congreso Argentino de Seguridad cuando hablaste con los datos de los problemas que genera la salud mental en este momento, como la llamaste la verdadera gran pandemia. Así es. Se ha cuadriplicado, digamos, el porcentaje de gente que tiene bajas por salud mental. No hablamos de todo lo que conlleva una mala salud mental, por así decirlo, que puede somatizarse en otros síntomas, ¿no? Bajas por otro motivo. Claro.
pero solamente por salud mental nos dio el dato FreeMap de España, que es una mutua muy importante. Se ha cuadriplicado el porcentaje entre el 2020, si recuerdo bien, o sea, en los años de la pandemia, a ahora. Y eso tiene un coste verdadero. La media de baja de salud mental puede ser 100 días. Joder. Lo cual es tremendo. Y si ponemos a calcular, si queremos verlo como un cálculo frío, aparte del compromiso que quiero generar de mis trabajadores, tal, si queremos verlo en beneficio-coste, lo que te cuesta un trabajador que tiene una baja de 100 días, pues cuesta reemplazarle, porque alguien tiene que seguir trabajando. Cuesta en cohesión del equipo, cuesta en arrancar la productividad del nuevo, ¿no? Aparte de toda la búsqueda de la persona, ¿no? Gestionar trámites, papeleo, tal, todo eso tiene un coste real, ¿no? Y tienes que seguir pagándole también. Entonces, si queremos ver solamente esa parte de cálculo frío, también merece la pena cuidar la salud mental de nuestros trabajadores. Me gustaría profundizar sobre este tema, luego de la sección del doctor Clisberg y del compacto de noticias, para que le podamos poner claro qué líder que está tomando decisión, como el CEO de una compañía, el jefe, un empresario que dice, bueno, a ver, yo quiero tener un nivel de rentabilidad, sí, pero el motor de la compañía son los trabajadores. O sea, quiero que conversemos sobre esos temas. A ver cómo esa inversión impacta positivamente en la productividad. Perfecto. ¿Nos vamos a Nueva York, te parece? Me parece. Nos vamos para allí. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg. Bueno, como cada observatorio del trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial, el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg. Hoy nos va a hablar sobre el Premio Nobel Verde. Es un tema muy relevante. Va a darnos buenas noticias en materia de responsabilidad social, como siempre, y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres, las mujeres de este mundo para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, ¿cómo es esto del Premio Nobel Verde? Normalmente hay gran expectativa, querido amigo Juan Domingo, brillantísimo conductor de este programa tan valioso para Iberoamérica y España. No realmente hay mucha expectativa sobre a quién le van a dar el Premio Nobel Verde cada año. Lo da la Fundación Goldman, una fundación americana de Estados Unidos, y es considerado unánimemente el más importante premio a la preservación del medio ambiente. Un tema que está en el centro del escenario mundial porque avanza y avanza el deterioro del medio ambiente. Entonces, todo lo que sean iniciativas positivas, son muy importantes. Ellos otorgan un premio a quienes desde la empresa privada, a través de la responsabilidad social o desde la sociedad civil, a través de esfuerzos comunitarios, hacen la experiencia más útil para que sirva como referencia para todos. Y se lo dieron ahora, terminan de darlo, de otorgarlo
a una comunidad indígena muy importante en el Amazonas peruano. Esta comunidad indígena está cuidando, como si fuera su propia casa, como decía el Papa Francisco, está cuidando al río Marañón. Es el segundo río más largo del Perú, es uno de los ríos más extensos de América Latina. Y este lugar tan rico en biodiversidad y en este medio ambiente pleno en especies, vegetación, fue incidido fuertemente porque pusieron una tubería de petróleo de gran extensión y abajo en el lecho del río, y la tubería de petróleo tiene pérdidas. Y entonces el río y esta es una extensa comunidad indígena, ve en peligro su supervivencia. Entonces hicieron algo muy original. Le hicieron una demanda ante los tribunales, ante la justicia, en nombre del río. Ellos son los habitantes del río y pidieron que se reconozca la personería jurídica del río y se le reconozcan sus derechos a no ser contaminado, que es ilegal contaminar un río tan importante y hacer imposible la vida virtualmente de las comunidades indígenas a lo largo del río en la Amazonia peruana. Y sabe, mi querido amigo, la Corte Suprema del Perú termina de fallar, la Corte Suprema de Justicia, accediendo a todas las demandas, concediéndole personería jurídica al río, lo que sienta un precedente para el futuro muy importante en materia ambiental, reconociendo que es obligación del gobierno y de las empresas colaborar totalmente con la tribu indígena, con la comunidad indígena, y que la comunidad indígena, reconociéndola como cuidadora del río Marañón. Todo esto es nuevo, ¿no? Sienta precedente internacional y se ha logrado por el empeño, desde ya fue una batalla, dirigido por una líder indígena que va a recibir en Estados Unidos el Gran Premio Goldman en nombre de su pueblo y de toda la comunidad, acompañada por los principales líderes de la comunidad. ¿Qué le parece, querido amigo? Se merecen el premio, ¿no? Eh, Qué importante y sobre todo con este gran legado, ¿no? Que nos ha marcado el Papa Francisco, que ha pasado a la eternidad con todos sus actos y cómo una comunidad indígena no va a ser merecedora de un premio Nobel, ¿no? Usted también nos trae siempre las buenas noticias. ¿Qué nos trae en el día de hoy, doctor Clisberg? Pequeños empresarios, esos que usted tanto apoya desde el primer día de su programa y que yo hago lo mismo. Pymes, que esta vez en Brasil, en un estado del Brasil que está en el área amazónica, pero esto no es población indígena. En este estado montaron lo que llama la moda sustentable. Miren la idea. Se pierde, la Comisión Europea anunció que se pierden por año en la industria textil
un 85% vamos a ponerlo en términos más sencillos, la industria textil es muy importante, la fabricación textil en Europa, y hay un 85% de desperdicio que sobra en todas las fases del proceso, ¿no? De los tejidos hasta el empaquetado. Y ese desperdicio se tira a la basura o se lo lanza al medio ambiente. Todo eso es de extrema peligrosidad para el medio ambiente y es absolutamente insano y significa es una de las formas de contaminación más claras, más fuertes, etcétera. Pasó algo muy importante. Pequeñas emprendedoras y emprendedores crearon una gran empresa cooperativa en torno a aprovechar los desperdicios de la industria textil. Y entonces no vigilan, sino se acercaron a la industria textil y les piden acceso para poder hacer un reciclaje continuo de los desperdicios, que suman en Brasil millones de toneladas, ¿no? Y entonces con esos desperdicios crearon ropa sustentable. Los rescataron y crearon costura creativa, crearon algo que se llama ropa psicológicamente saludable, porque el empleo que produce a las sobras de la industria textil le agregan fibras naturales de la Amazonia, etcétera. Por ejemplo, reemplazaron totalmente los colores de las ropas, que sobra ropa con colores, la reemplazaron por taninos vegetales que son totalmente saludables y que, bueno, la ropa de ellos está compitiendo con ventajas porque es moda sustentable, como bien la llaman, y crearon una nueva fuente de trabajo muy importante. En lugar de basura o contaminación, moda sustentable. Oh, qué Qué, creatividad. qué creatividad y qué visión y qué propósito, ¿no? De impacto ecológico para tomar como ejemplo a nuestros oyentes. Y usted siempre nos termina esta columna con una reflexión espiritual para iluminar las mentes, las almas y los corazones de todas aquellas personas que toman decisiones para que tomen mejores decisiones. ¿Qué tiene para hoy, doctor? Bueno, no, agrego una coletilla nada más. El banco, el BBA, ese gran banco español, eh, BBVA, sí, 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 el Bilbao Vizcaya Argentaria. tiene un concurso de fronteras creativas y premia a trabajos, publica un libro anualmente muy difundido, yo escribí en ese libro, etcétera. Invita a autoridades internacionales y a investigadores de primera línea. Y también dio el premio, un premio ecológico, no es casualidad, a una investigadora española que logró hallazgos de por qué cuando hay mucho calor, olas de calor, como está viendo en toda Europa, las especies vegetales y animales buscan lugares más altos, se tratan de ir a lugares más altos, porque si no perecen con las olas de calor. Mi reflexión espiritual.
Tengo en quien nos dejó, partió desgraciadamente para todo el género humano, pero nos dejó un legado tal, nadie dejó una riqueza tal de reflexiones y buenas acciones como el Papa Francisco. Y por eso será inmortal, porque va a vivir a través de una reflexión del Papa Francisco. Eh, se calcula que actualmente ya son más de 600.000 personas que fueron a acompañarlo, que lo están acompañando, estuvieron representados 146 países en el funeral del Papa, 100 presidentes, 30 reyes, etcétera. El Papa Francisco decía una de sus reflexiones: el que no vive para servir, el Papa sirvió toda su vida, desde el cardenal Bergoglio, cuando caminaba en las villamiserias de Buenos Aires, hasta el fin de su vida, cuando ayudaba a los presos jóvenes en las cárceles, tantos actos de bondad permanentes, y a los pobres, y a la naturaleza, y a los inmigrantes. Y el Papa decía: el que no vive para servir a los otros, no sirve para vivir. Y explico un poco esto último. No entendió el sentido último de la vida, porque el sentido último de la vida, querido amigo, está en la solidaridad con el otro, en el amor al prójimo, en tener en cuenta al otro como o ama a tu prójimo como a ti mismo. El que hace eso ha sabido encontrar el sentido último de la vida. Entonces reconstruyo. El que no vive para servir, no sirve para vivir, pues se está perdiendo el sentido último de la vida. Aplíquenlo a la responsabilidad social empresarial, entre otras áreas. Muchísimas gracias, doctor Bernardo Klinsberg. Y continuamos con nuestro compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Gracias, doctor. Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. Octavo seminario sobre economía informal de la OIT Argentina. Bajo el lema Formalicemos, desafíos del trabajo decente para jóvenes y sectores claves en Argentina, la Organización Internacional del Trabajo OIT celebró una nueva edición de su seminario bienal sobre economía informal. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, el líder de la UOCRA y encargado de Relaciones Institucionales de la CGT, Gerardo Martínez, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, coincidieron en que la informalidad laboral, que afecta al 40% de los trabajadores, debe enfrentarse con consensos, políticas públicas y diálogo institucionalizado. Al respecto, deseo resaltar que ese porcentaje es mucho mayor entre los jóvenes. En Argentina, el 58% de los varones y el 60% de las mujeres jóvenes trabajan en condiciones informales. El momento más tenso se vivió cuando el representante sindical Martínez se quejó de la falta de un diálogo genuino, respetado e institucionalizado que no sea discrecional. Un diálogo, refiriéndose al funcionario, que no sea sobre la base de la voluntad de Julio que diga quiero tener un diálogo. El secretario de Trabajo respondió siempre, a lo que el líder CGTista dijo:
¿pero me garantizás que será una política de Estado? Y el funcionario respondió, claro, siempre. Aunque la escena pareció de unidad, en realidad en el gobierno no hay señales de convocar a una mesa formal de negociación y dentro de la central obrera tampoco hay expectativas concretas de que esto ocurra. Esperemos que esto no quede solo en un gesto y sea puesto en marcha el diálogo tripartito para resolver la elevada informalidad laboral de Argentina. Estamos atravesando una tormenta perfecta para las pymes. Así lo dijo el titular de APYME Santa Fe, Mario Galizzi. Aseguró que sectores clave como corralones y ferreterías evidencian una fuerte retracción de la demanda, al tiempo que empresas como Asindar suspendieron trabajadores y detuvieron hornos por falta de actividad. Galizzi explicó que la volatilidad del dólar y la falta de un anclaje claro en los precios están generando aumentos preventivos y pérdida de rentabilidad en los comercios e industrias, al tiempo que criticó la política de apertura indiscriminada de importaciones que afecta a la producción local. Finalmente alertó sobre el impacto social de esta coyuntura. El país no tiene estrategia frente a una guerra comercial global, y la única salida posible es un gran pacto social entre todos los sectores. Esto lo dijo responsabilizando tanto al gobierno nacional como a toda la dirigencia por falta de respuestas ante esta crisis estructural. Cada vez más argentinos sufren de burnout. El 28 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y si bien tradicionalmente se enfoca en la prevención de riesgos físicos, hoy la salud mental se posiciona como un pilar clave en la construcción de entornos laborables sostenibles, seguros y productivos. Según la investigación Navegando la revolución de la IA y la transformación del futuro del trabajo de ADECO, el 65% de los empleados dicen haber sido afectados por el síndrome de burnout. Esta cifra pone en evidencia una problemática silenciosa pero creciente. Entre las principales razones, trabajar en exceso, el 44%, falta de apoyo por parte de líderes, 43%, asumir responsabilidad y trabajo extra tras despido o renuncias, 42%. Además del síndrome de burnout, los trastornos más comunes que afectan a los equipos incluyen ansiedad, depresión, trastornos del sueño y cuadros de irritabilidad. También se detectan altos niveles de estrés y adicción al trabajo. Hablar de salud mental es necesario, pero no suficiente. El gran desafío es transformar las estructuras para que el cuidado emocional no dependa solo del individuo, sino que esté garantizado por la organización. La salud mental es tan prioritaria como cualquier otro indicador de negocio, y su abordaje ya no puede esperar. ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día. Bueno, hoy ya estuvieron en el inicio, el quien se suma ahora, estamos con Constantina Stini. Constantina es de origen griego, pero vive en España, es investigadora, conoce bastante de negocios, como le hemos dicho, tiene una formación en el Instituto de Empresas, es docente universitaria, y estos temas que estuvimos recapitulando en el compacto de noticias, como pueden ver, es un poco el tema que nos convoca en el día de hoy, ¿no? Constantina, todo lo que tiene que ver con los cambios que hay en el mundo de los negocios, las externalidades que se presentan por el cambio climático y lo que cambian también los modelos de negocio y los consumidores que fueron cambiando. Todos estos cambios productivos que se fueron dando en el mundo de los negocios y en el mundo de la industria traen aparejado también grandes problemas, como podemos ver, de salud mental y emocional. Y lo que estábamos introduciendo, que la problemática que se presenta, y bueno, tú como investigadora,
desde A4Health, que es la primer justo consultora Big Corp que se especializa en la gestión de los riesgos psicosociales, nos estabas contando con datos y con análisis de los problemas que se presentan. Y sería bueno que podamos estructurarle, ¿no?, a un CEO de compañía, a un director de recursos humanos, cuáles son las ventajas de gestionar la salud mental y emocional en el trabajo, ¿no? Pues sí, hay que verlo como una inversión. Inviertes a tu gente para que tu gente esté más satisfecha, trabaje mejor y pues eso te da rendimiento, ¿no? Sobre todo en trabajos que la fuerza laboral es lo primordial para hacer tu trabajo. Por ejemplo, sector servicios, ¿no? Si tu gente está quemada, estábamos escuchando antes lo del burnout, pues si tu gente está quemada, pues ¿cómo esperas que rinda?, ¿no? Entonces, es una inversión. A mí me gustaría puntualizar un poco, porque la mayoría de la gente descarta, digamos, lo de prevención de riesgos psicosociales como algo muy nicho, ¿no? Muy necesario, pues vamos a ver primero la productividad y luego hablamos de cuidar la salud mental. No, algo más secundario, algo que en la mayoría de las empresas la impresión sigue siendo de que lo tiene que cuidar cada trabajador por sí mismo, ¿no? Pero no es así. Si yo quiero que estés bien como trabajador en mi empresa, pues yo también tengo que cuidarte, ¿no? Con cosas simples. Por ejemplo, tenemos gente en las empresas que o bien tienen menores a su cargo o mayores, necesitan conciliar su vida personal y profesional. Pues una acción de cuidar la salud mental de esas personas sería brindarles oportunidades de poder tener esa conciliación. A sacarle, por ejemplo, la carga mental, ese problema. Claro, porque si yo no tengo dónde dejar a mis hijos o tengo que cuidar a mis padres o lo que sea, voy al trabajo corriendo con mi mente en otra parte, pues termino quemándome, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidar la salud mental, prevenir los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, no tenemos que pensar en grandes inversiones, tipo tengo que tener psicólogo personal para todos mis empleados. No hablamos de eso, ¿no? Aunque también hay herramientas. Justo con AFOR, que trabajamos en ese proyecto de investigación, también con la Universidad de Complutense, pues sí, puedes hacer valoraciones psicosociales, puedes tener apoyo psicológico, ¿no? Pero puedes hacer acciones que en realidad no cuestan. Ayudar a tu gente a conciliar, brindarles una mayor flexibilidad, que puedan trabajar en casa, que puedan trabajar ciertas horas o que les cubren los compañeros, ¿no? Cuando tienen que atravesar una temporada que no pueden conciliar también su vida familiar y profesional. Hablamos de cosas simples. Y a partir de eso va generando, ¿no?, una cultura en la organización que permite tener también mayor engagement, ¿no?, mayor compromiso. Eso es. Ahí es la cosa. Tú me cuidas, yo también cuido la empresa, ¿no? Pero alguien preguntaría, bien, yo te pago para que hagas tu trabajo, ¿no es eso suficiente? Pues no es suficiente. Porque el día de mañana encuentro a alguien que me paga un poco mejor y me voy. ¿Qué está pasando? Claro. En las nuevas generaciones, tú que además como docente y que tienes la posibilidad de escuchar y aprender también de tus alumnos, las nuevas generaciones tienen otro pensamiento, claro, a lo que éramos nosotros, ¿no? Claro, y así es. Yo escucho a mis alumnos, pues trabajo en una universidad muy prestigiosa en Madrid, en CUNEF. Escucho a mis alumnos que empiezan a hacer prácticas
como parte de grado, ¿no?, que cursan, empiezan a hacer prácticas y lo primero que les importa no es tanto el nivel de la empresa para ponerlo en el currículo, como tal vez hacía mi generación, sino me ofrecen buena flexibilidad, me ofrecen un clima laboral bueno. Buscan eso y no es ilógico. Y a veces pensamos, los de mayor edad, pensamos que qué mimados son, qué frágiles, ¿no? Además les llamamos la generación frágil, que yo no sé si más frágiles somos nosotros. Totalmente. ¿Verdad? No, es importante, es importante. Y, repito, se puede hacer con acciones que no cuestan. Hay una, me llamó la atención, y hablando con varios colegas en el Congreso Argentino de Seguridad que se realizó en el Palais Rouge por el 85 aniversario del Instituto Argentino de Seguridad, que agradecemos mucho el apoyo de AFROGEAL a nuestro congreso. Les recuerdo la página de AFROGEAL, que es afrogeal.com, para que puedan encontrar y conocer sobre esta primer consultora BICOR que se especializa en la gestión de la salud mental y emocional de las personas. Presentaste una investigación que, bien lo decías, la realizaron con AFROGEAL y con la Universidad Complutense, ¿no? Sobre cómo es el impacto en no gestionar el ausentismo y lo que genera, ¿no?, en el impacto pecuniario ahí de la organización, el no hacerlo. ¿Nos puedes contar muy brevemente alguno de cómo fue este estudio, cómo se realizó y algunos resultados y comentarlos? Perfecto. Estamos todavía recompilando datos numéricos, ¿no? Esperamos y, por supuesto, os actualizaremos cuando tenemos todos los datos. Trabajamos con compañías que son clientes de AFORHealth. Estamos recopilando las prácticas que usan de prevención de riesgos psicosociales y luego vemos el impacto que tiene eso en el absentismo de las personas. Con unas compañías vamos más allá y eso depende de qué quiere compartir la compañía y hasta dónde quiere llevar ese estudio, ¿no? Podemos ver también cambios de productividad en las personas. Es decir, si yo te cuido, eso se traduce a menor absentismo, también eso se traduce a mayor productividad, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, hemos recopilado buenas prácticas de esas compañías. Varias tienen prácticas en común, como por ejemplo, ofrecen talleres de conciliación, de gestión de conflicto a sus empleados, cuidan la diversidad, cuidan la flexibilidad, cuidan la gente que teletrabaja, ¿no? También hacen valoraciones psicosociales, intervienen con ayuda psicológica a las personas si ven que están en un riesgo. Entonces, recopilamos esas prácticas y luego vemos con qué frecuencia se hacen. Hay cosas que se hacen una vez al año, hay cosas que están siempre a disposición, ¿no?, de esas prácticas. La frecuencia, la duración, desde hace cuándo lo van implementando, y vemos por así decirlo, el patrón de las medidas de prevención de riesgos psicosociales por un lado, y por otro lado el patrón, la tendencia del absentismo, ¿no? También comparamos el absentismo de esas empresas con lo de su sector, que son datos que nos da esa mutua que mencioné antes, FreeMap, totalmente anonimizado, por supuesto. Entonces, lo que queremos demostrar es que la prevención de los riesgos psicosociales se puede medir con sus resultados en más bajo absentismo, ¿no? Eso es lo que queremos materializarlo un poco para sacarlo de ese ámbito que se cree que es algo no necesario, algo extra que puede hacer el trabajador. Queremos
demostrar el valor que tiene para la empresa, ¿no? Y por otro lado, también para algunas empresas recopilamos datos de evaluación de desempeño de las personas para ver si hay una relación más directa entre cuidar la salud mental de tus empleados y que esos sean más productivos. Eso es lo que hacemos. Entendemos que vamos a tener los primeros resultados, supongo, justo después del verano, ¿no? Y de ahí os actualizaremos. Bueno, vamos a estar ansiosos de tenerlos presentes, porque también esta investigación puede ser traspolable también a otros sectores del mercado de trabajo mismo en España, en Europa, correcto, bueno, y aquí en nuestra Latinoamérica. Tenemos lo que observamos nosotros, que hay sociedades que están más consolidadas que otras. Nuestra sociedad tiene muy buen talento, el problema que tenemos es un problema financiero, y quizás Europa tiene una consolidación más en su infraestructura, hay mucha demanda y hay también mucho movimiento laboral. Aquí hay menos movimiento laboral, pero bueno, tendríamos que trabajar en conjunto. Y nos gustaría, si tenés, para ir cerrando esta entrevista preciosa, que me quedaría contigo charlando horas y horas, ¿qué comentarios nos podés hacer referente a estos datos que fuiste analizando, y cómo ves la perspectiva de la gestión de los riesgos psicosociales? ¿Cómo ves la perspectiva de la salud mental, la salud emocional en el trabajo? ¿Qué reflexiones nos puedes dar? Yo creo que eso nos va a preocupar más en los años que vienen. Vamos a tomar mayor conciencia de eso. Ya llevamos hablando de riesgos psicosociales ya una década, digamos, más seriamente, ¿no? Y llamándolo así. Creo que va a ser, no quiero ser alarmista, no me gusta, pero creo que va a ser un problema que las empresas tendrán que afrontar. Talento hay por todas partes, simplemente hay que cuidarlo, y cada vez cuando las personas son más conscientes de que necesitan que su empresa les cuide, lo van a reclamar de su empresa, ¿no? Entonces, por eso digo que nos va a preocupar más, porque por un lado las personas toman más conciencia de eso y lo van a reclamar de su lugar de trabajo, y por otro lado las tendencias del lugar de trabajo, digamos que hacen que esos riesgos psicosociales son más apremiantes, ¿no? Toda la digitalización, la gente piensa que puede que su trabajo quede obsoleto, siente inseguridad, ¿no? Esas tendencias en conjunto creo que nos van a hacer hablar más de gestión de riesgos psicosociales y de cuidar la salud mental, y creo que eso es algo positivo. ¿Qué miedo tendría que perder el CEO de la compañía, el director de recursos humanos, el prevencionista, el médico laboral? ¿Qué miedo tendría que perder? ¿Qué estereotipos se tendría que sacar para promover y proyectar, ¿no? Este tipo de inversiones, ¿no? Pues no, ningún miedo. Realmente lo que tenía que hacer un profesional de recursos humanos o un CEO, lo que tenía que hacer es medir lo que implementa y cómo afecta. Es decir, el estudio que hacemos nosotros con las compañías, las empresas que participan, en realidad cada CEO, cada profesional de recursos humanos lo debería de hacer en su empresa, ¿no? Y además ese proyecto se generó por eso, porque escuchábamos de los técnicos de prevención, también de los de recursos humanos, que mira, yo quiero implementar cosas para cuidar a las personas, pero la compañía me lo rechaza, es muy caro, no es la prioridad ahora mismo, ¿no? Pues entonces implementamos medidas y medimos el antes y el después. Productividad de nuestra gente,
el absentismo de nuestra gente, las bajas que tenemos. Es la única manera de hacerlo. Siempre cuando queremos implementar medidas que tienen que ver con personas, pues tenemos que afrontarlo como si estuviéramos haciendo una compra, una inversión financiera, ¿no? Pues lo mismo, calcular el coste y el beneficio que eso nos da. Y eso es lo único que nos va a convencer. Bueno, tuvimos el honor de tener a Constantina Zini, de origen griega, viviendo ahora en Madrid, profesora universitaria, investigadora con A4GEAL y de varios proyectos más. Así que te agradecemos mucho que estés en nuestra tierra, que hayas venido al Congreso Argentino de Seguridad, que nos hayas visitado en el Observatorio del Trabajo por primera vez, porque la verdad nos encantó dialogar contigo. Y un cariño a todo ese gran equipo de A4GEAL. Muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida. Muchas gracias también por poder participar en el Congreso, que era fabuloso. Yo aprendí mucho allí. Y por supuesto, pues eso no es un adiós, es un hasta luego. Espero. Luego, así lo dijo, hasta luego. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio de Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo.